Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con la representación de números enteros con signo. La clase pasada estuvimos trabajando con los formatos, o sea, viendo cómo nosotros podíamos representar números con signo. Recuerden que son enteros, ¿cierto? Que habíamos trabajado con los números reales que se representaban en coma flotante. Y bueno, vimos que habían tres formatos. El primer formato era signo magnitud. Este es el apunte de la clase pasada. El otro es complemento a 1 y el tercero complemento a 2. Teníamos en cuenta también que tanto para, en realidad para las tres representaciones, para los tres formatos, representábamos los positivos con un primer bit de signo que iba a ser 0 y los negativos con un bit de signo que iba a ser 1. Siempre el primero, el de la izquierda. Y teníamos que para el caso de los positivos se representaban todos igual, ¿sí? Y además, en el caso de signo magnitud, lo que se hace es representar el bit de signo y la magnitud justamente con la cantidad de bits restante. Si nos piden, por ejemplo, más bits, rellenamos con 0, como hicimos acá, que es donde representamos el más 25, pusimos para el caso del más 25 un 0 como bit de signo, para indicar que era positivo, y aquí la representación del 25 en binario. Como nos faltaban bits, rellenamos con esos dos ceros. Y el menos 25 se representaba tal cual, pero cambiando el bit de signo. ¿Sí? Luego de eso, para complemento a 1 vimos que en realidad el negativo se obtenía a partir de la representación del positivo. Simplemente teníamos que cambiar los bits de la representación del positivo. Aquí cambiamos los unos por 0 y los ceros por unos. Y nos queda justamente la representación del menos 25. Y con el caso del CA2, veíamos que en realidad había que aplicar una operación que era un tanto particular, donde nosotros teníamos esto. Teníamos, por ejemplo, que partir por la derecha, manteníamos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y luego los siguientes bits los invertíamos. Si, por ejemplo, teníamos ceros, mantenemos los ceros, llegamos al primer 1, también lo mantenemos, y los siguientes bits los invertimos. Vale decir, cambiamos ceros por 1 o unos por 0. Y lo fuimos aplicando eso, ¿cierto? Para varios casos. Aquí teníamos también que si partíamos con el 1, lógicamente se mantiene ese primer 1 y los siguientes se invierten. No habrían ceros en un principio que se mantenga. Vimos esta representación y teníamos el 1, 0, 0, 0, 0, donde veíamos que manteníamos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, ¿cierto? Y los siguientes se invertirían. Pero ¿qué pasa ahí? Es que no hay más bits. Así que nos queda tal cual. Un tanto particular. También le mostraba que si yo tomaba un número, que en este caso es negativo, asumiendo que está en complemento a 2, y le aplico esa operación, vemos que me queda un positivo, ¿cierto? Y si yo le vuelvo a aplicar la misma operación, me vuelve a quedar el mismo número. Entonces aquí ustedes empiezan a ver que lo que estamos haciendo realmente es solamente cambiarle el signo. No estamos haciendo más que eso. Cambiarle el signo al número, yo podría pasar entonces una representación de, por ejemplo, más 25 al menos 25, de vuelta al más 25 y así seguir dándome vueltas, ¿no? Así que, ¿qué también vimos? La cantidad de combinaciones que teníamos para una determinada cantidad de bits. O sea, si yo tengo n bits y estoy trabajando en binario, vemos que la cantidad de combinaciones disponibles va a ser 2 elevado a n. Por ejemplo, para 2 bits van a ser 4, que son 0, 1, 2, 3. Si tenemos obviamente un bit, tenemos dos combinaciones, 2 elevado a 1, 0 y 1, no más que eso. Y para 8 bits, que es lo que nosotros generalmente trabajamos ahora, o al menos vamos a trabajar en el curso, vemos que tendríamos 2 elevado a 8 combinaciones, vale decir 256, que se irían desde todo en ceros y todo en 1. Fíjense bien que aquí estamos hablando de combinaciones simplemente de bits. No estamos hablando de qué número representan. Eso es muy importante. Porque ahora justamente lo que se vio en esa clase fue el rango de representación de números binarios en CA2. ¿Y por qué en CA2? Porque en realidad es lo que se ocupa para Java, para C, para Python, para muchos otros lenguajes de programación y así también algunos sistemas digitales, sistemas electrónicos digitales, ocupan justamente esa forma de representación de los números enteros con signos. Les comentaba yo que, por ejemplo, en los int, tanto en C como en Java, bueno, al menos en Java porque revisamos ese, ocupaban 32 bits. Los long ocupaban ¿cuántos bits? 64 bits. Y quiero ver si alguien se acuerda. ¿Cuántos bits ocupábamos para el short? No sé si lo vimos, creo que sí. ¿Cuántos se ocupaban, de hecho? 8, si no me equivoco, ¿cierto? Por acá lo habíamos revisado. O sea, la memoria está frágil después del 18, la verdad. Aquí le voy a decir una cosa por otra. Mucho descanso. De hecho, acá nos dicen, miren. Ah, no, miren, de hecho eran más, eran 16.
Creo que yo le había dicho que eran 8, pero no, son 16, miren. Ahí está. Bytes son 8, lo cual tiene sentido. 8 bits. Acá nos dicen 8 bits para el byte, 16 bits para el short, el int 32 bits y 64 bits el long. Así que me parece que yo había dicho que era el short eran 8, pero no. Es un error, sí que lo dije. Sí lo dije. Eran 16. Esto obviamente está directamente sacado de la misma referencia. Aquí ustedes pueden encontrar todo. No sé si se han metido a revisar las referencias. También nos dan los rangos de representación que nosotros también lo estuvimos calculando. Fíjense por acá. Vamos a buscarlo ahí. Acá. Calculamos el rango de representación de números binarios en CA2. Teníamos que iba desde el menos 2 elevado a n-1 al más 2 elevado a n-1 menos 1. ¿Por qué aquí cambia un poco respecto a lo que tenemos con las combinaciones? Porque ahora hay un bit que se ocupa para el signo. Como que tenemos uno menos disponible para combinaciones y además restamos este menos 1 porque en realidad el 0, su representación, entre comillas, se descuenta de los positivos, porque parte con un 0. Por eso que siempre nos va a quedar el rango con un negativo más, en el caso de complemento 2. Pueden ver así que en 3 bits nos queda desde el menos 4 hasta el más 3. Para el caso de 8 bits nos queda desde el menos 128 hasta el más 127, lo cual es consistente con lo que tenemos acá. Porque como nos decían que el byte ocupa 8 bits, ¿cómo nos queda justamente el rango? Desde el menos 128 hasta el más 127. Y nosotros calculamos también 32 bits. ¿Cuál es el rango de representación que nos quedaba acá? Del menos 2.147 millones y algo, ¿cierto? Siempre uno menos en los positivos, que se corresponde también. ¿Sí? Que simplemente se calcula como nosotros lo presentamos. Y obviamente para el caso del long tenemos un montón de bits, así como gigantes, que no voy a leer, porque ni siquiera los números de la Teletón son tan grandes, ¿cierto? ¿Qué sería eso que está ahí? De hecho, ¿son cuántos son? Son en realidad 1 millón de millones, ¿cierto? Como, menos 9 billones, 223 millones, algo así. Pero, como les decía, es el rango de representación. Luego vimos cómo calcular los valores de los números binarios en complemento 2. Para eso le decía que en realidad los positivos se convierten tal cual. Y los negativos, la única diferencia es que el peso del bit de signo se hace negativo. Y con eso nos va a dar el valor. Por eso que aquí tenemos un menos 116 y aquí tenemos un menos 6. Porque este tiene un peso de 2, ese tiene un peso de 8, pero como el bit de signo lo hacemos negativo. Si se fijan bien, esto también se podría aplicar acá. Lo que pasa es que como el bit de signo es 0, no queda ningún peso, ¿cierto? Y por último, representamos todos los números en CA2 usando 3 bits. Vimos que se ocupan todas las combinaciones disponibles, las 8. Recuerden que 2 elevado a 3 me da las combinaciones que tenemos, y de esas combinaciones se le asignan esos números en CA2. Se le asigna a esa combinación el 0, a esta el 1, el más 2, el más 3, y el más 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Nosotros podemos calcular el valor de esta manera. Próxima clase, la clase de hoy, suma y resta en CA2. Igual hice una recapitulación un poquito más larga porque pasó una semana, ¿cierto? Por ahí quizás no se acordaban mucho. Aún así, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabamos de recapitular? Tengo frío, no puedo dar cuenta. Dudas, comentarios, descargo. Ya. Entonces, recuerden que esto está publicado. Si por ahí alguien no participó, no vio la clase, le recomiendo mucho que la vea, porque ahora vamos a empezar a ocupar los números para sumar, restar, al menos hoy día. El día viernes vamos a estar ya multiplicando y dividiendo. Y con eso la verdad es que ahí cerramos prácticamente todo lo que son los contenidos de sistemas digitales. De hecho, nos queda prácticamente nada. Bueno, así que vamos a ir a la clase 9. Clase 9. ¿Se acuerdan cuánto es la prueba? A propósito de que estamos cerrando algunos contenidos. Parece que no. Está publicada, ¿cierto? Está en el apunte. Ahí le podemos dar una mirada. Porque creo que estamos llegando ya a esas fechas, me parece. Creo que es como los primeros días de octubre. Ahora, como el 20 y algo, 20 y algo de octubre. ¿Saben qué? Vamos a chequear mejor. El 1 de octubre. El 1 de octubre. Ya, muy bien. Sí, pues tiene sentido. Sí, de hecho, sería entonces el viernes de la próxima semana. O sea, con esto de acá cerramos ya los contenidos. Después hacemos por ahí algunos ejercicios. Sí, y llegamos bien. Recuerden que está disponible todo el día. Ahí les voy a recordar también la modalidad y todo eso, que es un cuestionario que ustedes pueden responder, son diferentes problemas. Va a estar centrado en todo lo que hemos estado viendo.
Bueno, ahora, suma y resta en CA2. Vamos directamente ahí. Está bueno de preámbulos. En CA2. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. 0 más 1 va a ser 1. Esto puede parecer muy evidente, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1. 1 más 1, ¿a qué va a ser igual? A 2. ¿Sí? Así lo representamos. Si yo tengo ahora el 1 más 1 más 1, ¿cuál es el resultado? Lógicamente 3. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Teniendo eso en cuenta, la verdad es que todo lo demás es muy parecido a lo que nosotros hacíamos al operar, por ejemplo, números. Imagínense que tuviera acá el 4, vamos a poner por acá el 7. ¿Qué pasa si yo operaba así, decimales? Cuando estábamos en la básica, por ejemplo. Nos hubiera quedado acá, o tendríamos que haber sumado en esta columna. ¿Queda cuánto? Nos queda 11, ¿cierto? Queda un 1 acá y pasamos el 1 a la siguiente columna. Después operamos ahí. 1 más 1 sería 2. ¿Sí? Esto que está acá, que yo dejé en rojo por si acaso, es un carry o acarreo, se le llama muchas veces. Acarreo o carry, que viene a ser un dígito que se pasa a la siguiente columna. O carry, si lo ponemos en inglés, como aparece en algunos libros. ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, eh, hay un caso que la verdad que no podemos resolver. ¿Qué pasaría si tenemos esto? ¿Cómo lo hago ahí? Fíjense que eso es 1 más 1 más 1 más 1 es 4, pero yo tendría que representar algo así. Y esto no me sirve, no podría pasar un carry de 2 dígitos. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, nosotros esto tenemos que tener en cuenta y esto así, la verdad es que no lo hacemos directo, sino que tendríamos que hacerlo en 2 pasos, por ejemplo, de alguna manera. Sumar primero 2 números, después ese resultado con otro y así. Ahora vamos a ver un ejemplo directamente de cómo vamos a operar algunos números, vamos a comprobarlo también. Ejemplo, directamente en CA2. Supongamos que tenemos estos números. 1, 1, 0, 1. Acá tenemos otro número. 0, 0, 1, 1. Más. Vamos a sumar. Partimos. 1 más 1 va a ser obviamente 2. Lo representamos así. Este es un carry, lo voy a poner en verde el carry. Ahí. Después nos queda de nuevo 1 más 1. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a tener el siguiente número. Déjame ver algo porque me parece que voy a tener que cambiar acá. Solamente por esta ocasión. Para que no se nos presente un caso un tanto especial, ¿ya? Ahí, me disculpen ahí en el cambio, si que alguien lo copió. Si no, bueno, no hay problema. Es solamente para que no se presente un caso especial que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Así que bueno, operamos. Nos queda entonces 1 más 0 más 1 va a ser nuevamente 2. Me queda aquí 0. Paso el carry para acá. Después 1 más 0 más 0. Eso va a ser obviamente 1. Y aquí nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar 1 más 0 va a ser 1. 0 más 0 va a ser 0. Y ahí nos quedó el resultado. Obviamente, lo modificamos un poquito para que no se presentara ese caso especial que le decía. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, ¿estará bien realizada la operación? ¿Corresponderá a lo que debería dar? Veamos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué número es este? Recuerden que estamos trabajando en este caso en CA2, porque de hecho estamos trabajando en CA2. ¿Qué número será? ¿Es un número positivo? Yo voy y convierto tal cual, digo entonces que este de acá pesa 1, ese pesa 2 pero no está, ese pesa 4 pero no está, ese pesa 8. Sería entonces un más 9. Vamos a poner en rojo. Más 9. ¿Y el número que está abajo, qué número es? Si le damos el peso acá, es un más 3, ¿cierto? Sí, muy bien. Más 3. ¿Y el resultado que nos dio? ¿Se corresponde o no se corresponde? Vamos a ver. Es un número positivo, nos queda un bidesigno 0. Acá este pesaría 1, no está, ese 2, ese 4, más 8 sería 12. Sería un más 12. En principio, al parecer funciona, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner el número de los ejemplos porque vamos a crear varios. Ahí. Ejemplo 2. Ahora vamos a poner más bits. Vamos a poner acá nuestro
Siguiente número. Vamos a dejar con 8 bits. Y lo vamos a poner más interesante, ¿ya? Ese número. Y miren lo que voy a poner ahora. Si se dan cuenta, tenemos un número positivo y tenemos un número negativo. Vamos a operar aquí y vamos a ver qué nos da. Lo acabo de inventar, así que no sé qué nos va a dar. Vamos a ver. Entonces, vamos a operar. Partimos. 1 más 1 va a ser lógicamente 0, 1. Tenemos un carry de 1. Vamos a poner en verde el carry. Después nos queda 1 más 1 más 0. Eso va a ser 0, 1. Nos queda otro carry ahí. Fíjense que nos quedó entonces 1 más 1 más 1. ¿Eso cuánto es? 3. Lo ponemos de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces el 1. ¿Se acuerdan que lo escribimos acá? 1 más 1 más 1 nos da 3, por tanto nos queda la suma en 1 y ese carry de 1. Así que eso justamente es lo que vamos a hacer ahora. Pasamos ese carry de 1. Nos queda acá el 1 más 0 más 1. Eso va a ser 0. Ponemos acá el carry de 1. Nos queda ahora el 0, 1, ¿cierto? Después 1 más 0 más 1 va a ser nuevamente 0, 1. Recuerden que esto es un 2, pero estamos dejando un carry al siguiente. Y acá nuevamente lo mismo. Nos queda otro carry de 1. Y aquí, fíjense bien, nos queda 1 más 0 más 1. Eso va a ser obviamente 0, 1. Pero hay algo que sucede, miren. La cantidad de bits que nos queda es superior a la que estamos trabajando. Estamos trabajando con 8, ¿cierto? Y el número nos quedó con 9. Siempre que nos quede algún bit adicional, nosotros lo descartamos. Se descarta porque tenemos que mantener la cantidad de bits. Se descarta porque se debe mantener la cantidad de bits. Mantener la cantidad de bits. Al menos en suma y resta, ¿ya? La cantidad de bits. Y cualquier dígito, obviamente, se van a descartar los unos que quedan adelante, ¿cierto? La cantidad de bits. ¿Ya? No lo descartamos en sí por el hecho de ser un 1. O sea, alguien puede decir, bueno, y si me queda un 1 ahí, está mal, lo descarto. La verdad es que no, porque mientras se mantenga la cantidad de bits, estamos bien. ¿Sí? Y si nos pasamos la cantidad de bits, descartamos el último bit. Muy importante. Ahora, quiero que ustedes se fijen en el valor. ¿Qué valor tiene este número? ¿Qué valor tiene? Yo podría calcularlo de muchas formas. Podría darle el peso como 1, 2, 4, este 16. Podría decir entonces que es un 23, más 23. ¿Sí? También lo podría hacer en hexa, como ustedes quieran. Pero sería en principio un más 23. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces ese número. Y acá tenemos qué cosa. Vamos a ver. Quiero que esto lo calculen ustedes. ¿Qué les da ese número que está acá? Recuerden que le damos el peso tal cual, pero ese bit pesa negativo. ¿Cuánto da eso? Obviamente lo voy a calcular también, pero que vayamos soltando la mano. Vamos a silenciar un poco el celular mientras tanto. Siempre en las clases llegan todos los mensajes. ¿Qué les puedo decir? ¿Cuánto nos da eso? Yo les voy a mostrar una forma rápida de calcular. Me parece que igual la habíamos visto, pero de verdad que es práctica. Esto sería, miren, sería 13, 6 por 16. Sí, ese es el valor. ¿Cómo hice eso? Vamos a ver. Vamos si estoy en lo correcto. No, si estamos en lo correcto. Porque nos va a quedar 128 negativo, más 6 por 16, más 13. Nos queda menos 19. Les voy a mostrar ambas formas para que ustedes lo vean. Primero, ¿cuál es la forma más clásica, la más simple, podríamos decir? Es tomar este número, tal cual como está ahí, y le damos los pesos como los habíamos estado haciendo anteriormente. Vamos a ponerlo acá. Y yo digo entonces, este dígito pesa 1, más, el otro sería un 2, pero no está, 4, más 8, ¿cierto? Más, vendría 16, este es 32, este es 64, y el otro dígito tiene un peso negativo, menos 128. Si yo opero eso,
¿Qué me da? Vamos a ver qué me da. Ahí, menos 128, vamos a ponerlo ahí para que se vea. Menos 128, más 64, más 32 y más 12, ¿cierto? 8 más 4, más 1. Nos queda el menos 19. Pueden ver ustedes que evidentemente es el menos 19. ¿Sí? Ese es su valor. Si operamos esto, ¿qué nos da? Nos va a dar obviamente más 4. Se corresponde, ¿no? ¿Nos dio el resultado? Claramente sí, porque si yo le doy el peso a este es 1, a este es 2, a ese es 4. Lo único que está, y como es un bit de signo 0, nos queda justamente el más 4. ¿Está correcto? ¿Cuál es la otra forma que yo usé para convertirlo? La verdad es que simplemente lo que hice fue hacer una conversión de todo lo que son los bits, que no son del bit de signo, o sea, menos el bit de signo, los convertí a hexa, de forma como implícita. Entonces dije, bueno, este es un 6 y esto es un 13, ¿cierto? El 13 sería la D en hexa. Luego, ¿cómo le doy el peso? Yo digo este 6 por 16 elevado a 1 más el 13, ¿cierto? Por 16 elevado a 0, en realidad solo 13. Y además sé que ese bit tiene que ser negativo. Ese lo tengo que trabajar por separado. No lo puedo juntar. Y me quedo menos 128. Y luego eso fue lo que operé. ¿Ya? Es una forma más rápida cuando son números con muchos bits. Para este caso, la verdad es que no son tanto tampoco como para poder realizarlo uno a uno, como hicimos ahí. Pero hay casos en los cuales sí que el número fuera muy grande, y los cuales uno podría usarlo así. Así que nos dio. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Cualquiera de las dos formas es totalmente válida para calcular el valor. Yo por lo general tiendo a usar más la que dejé arriba, ¿cierto? Esa conversión como intermedia a hexa, pero lo otro se puede realizar igual sin ningún problema. Algo muy importante es lo siguiente, miren, ese bit que se descarta. Recuerden que cuando estemos trabajando en suma y resta en CA2, tenemos que mantener la cantidad de bits. La mantenemos. ¿Ya? Así que descartamos ese bit simplemente porque no estábamos pasando la cantidad. Vamos a ver otro ejemplo, para que vayamos soltando la mano. Ejemplo 3. Y después vamos a ver un caso un tanto particular. ¿Ya? Así que bueno, vamos a poner un número acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Voy a usar 8 bits para los ejemplos. Vamos a poner acá también. No, de hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con dos números negativos. Por lo general, lo que son suma y resta, yo les hago trabajar con 8. Lo que son suma y resta. Para, obviamente, coma flotante, que es para números reales, ahí trabajan con 32. No lo hago trabajar con 64. ¿Para qué? Si al final la dinámica es la misma. Me interesa que conceptualmente se entienda lo que están haciendo, ¿cierto? Tampoco que estén ahí calculando números y números y números y números, lo cual sería poco práctico. Estoy inventando un problema acá, pero aquí lo vamos a terminar. Ahí. Entonces, ahora vamos a operar estos números. Son dos números negativos, ¿cierto? Así que vamos a ver qué nos da. Partimos, sumamos. Nos va a quedar 0, después 0, 0. Aquí ya no empieza a quedar un 0, 1, ¿cierto? Hay un carry. Después nos queda 1 más 1 más 1, esos 3. Lo representamos así, 1 y un carry de 1. Aquí nos queda entonces 1 más 0 más 1. Esto va a ser 0, un carry de 1. Nuevamente nos queda, ¿cierto? Ese 1, 1, 1, 1, 1. O en realidad el 1, 1 como resultado. Ahí. Y aquí vemos que nos queda. Nos va a quedar 1, 1. Fíjense bien que nuevamente nos pasamos la cantidad de bits, ¿cierto? Entonces volvemos a descartar, descartamos ese otro 1 por el hecho de que nos pasamos la cantidad de bits. Ya, no es el porque sea 1, por decirlo así. Descartamos y nos queda así. ¿Qué número es este? Vamos a comprobar si es que estamos en lo correcto. El resultado nos queda de la siguiente forma. Podemos ver que el bit de signo de ambos números, en realidad los tres números, es 1, ¿cierto? Ahí, ahí, ahí. Por tanto, son negativos. Vamos a ver si se corresponde. ¿Cuál será este número? Tenemos varias alternativas. Ya lo voy a calcular. Vamos a ver que este sería un 8 más 5 por 16
menos 128, usa el método de una conversión intermedia, ya ustedes le ponen a todo el peso igual, esto sería 8, 16, 64, menos 128, ¿cierto? Y se suma, sí, no, 188, 128. Y se suma todo eso, y les debería dar lo mismo. ¿Cuánto nos da el número? Lo vamos a ver. Ahí. Calculamos, nos queda 128 negativo más 5 por 16 más 8. Según yo sería menos 40. Menos 40. ¿Y cuánto nos daría si le diéramos los pesos uno a uno? Veamos. Nos quedaría, ¿cierto? Como les decía, el menos 128. Vamos a borrar acá. Negativo 128 más 64. Después el 32. No, era el 16, perdón. El 16 y más el 8. Nos da menos 40, ¿cierto? Ahí sumando los pesos directamente de que corresponden a cada uno, ¿sí? Sin ninguna agrupación media extraña. Podríamos hacer eso mismo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da el siguiente número? Vamos a ver. Nos va a quedar entonces eso. Va a ser 8, 16, 32, 64 y menos 128. Recuerden que el valor y el peso de ese bit de signo se toma negativo. Nos queda lo siguiente. Nos queda 128 negativo más 64 más 32 más 16 y más 8, si no me equivoco. ¿Sí? 64, 32, 16, 8. Menos 8. Menos 8. Ahora, ¿qué pasa con este número? ¿Se corresponde o no se corresponde? Claramente ahí nos queda ese con un valor de 16, 64, y ese pesa, como les decía, menos 128. ¿Nos dará o no nos dará? Vamos a ver. Se me perdió la calculadora. ¿Dónde está? Ahí está la calculadora. Efectivamente. Gabriel nos pregunta lo siguiente. Independientemente de donde esté el bit de signo y cuántos bits sean, en los negativos para la conversión a decimal se opera por menos 128. Ya, mira. El peso es el que se toma negativo. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, pensemos en este número, para que quede más claro. Perdón. Pensemos que este es un número binario en complemento a 2, pero con 4 bits. El bit de signo sería este. Entonces, ¿yo qué hago? Ese le doy un peso de 1, ese tiene peso de 2, ese tendría un peso de 4, pero no está, y este tiene un peso de 8, ¿cierto? Pero ahí, ¿cómo queda? Menos 8. A lo que me refiero es que el bit de signo tiene el peso que le corresponde según la posición, pero negativo. ¿Ya? En este caso coinciden que justo ese bit pesa 128 y queda menos 128. ¿Se entiende? O sea, si tuviera, por ejemplo, 16 bits, claro, tendría un peso mucho más grande, pero sería negativo en ese caso el correspondiente al bit de signo. ¿Se entiende? Me tomo un poco de agua que se me toda la garganta. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Así que bueno, calculamos ahora el valor. 128 lo hacemos en negativo, ¿cierto? Más 64 y más 16. Y nos queda menos 48. O sea, está bien, ¿cierto? Importante, se descarta este bit por el hecho de que nos pasamos la cantidad de bits que estábamos trabajando. O sea, tenemos que mantenerla. Si estamos trabajando en 8, en suma y resta tenemos que quedar en 8. ¿Ya? Así que se descarta cualquier otro bit adicional. Pero ahora vamos a ver un caso un tanto particular. Ejemplo 4 lo vamos a poner acá. Y vamos a poner un asterisco, para que sea más evidente. Vamos a hacer una operación simple, ni siquiera vamos a hacer una operación tan compleja. Vamos a hacer una operación con 4 bits. Vamos a poner este número. Ahí. Miren esto. Vamos a operar. Tenemos un número binario, o sea, dos números binarios que están representados en complemento a 2. Vamos a asumir que son 4 bits, porque de hecho nos dijeron que estamos operando en números binarios en complemento a 2. Y parto. Digo entonces, 0 más 1, 1. 1 más 1 va a ser 0, 1 con un carry de 1.
1 más 1 más 0 va a ser 0, 1, ¿cierto? Con un carry de 1 ahí. ¿Y qué nos queda entonces acá? Nos queda 1, 0, 0, 1. ¿Estamos bien? O sea, el método lo aplicamos tal cual. Alguien puede decir, ah, pero es que yo tengo que descartar. No, no descarto. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con 4 bits y quedé con 4 bits. O sea, no hay que descartar nada. Pero el punto a ustedes, ¿es correcto el resultado que nos dio? ¿O hay algo medio extraño por ahí? ¿Qué les parece? ¿Es correcto o hay algo medio extraño? Claro, el signo debería ser positivo, efectivamente, porque si estoy sumando dos números positivos, ¿por qué me dio un número negativo? O porque lo identifico con el bit de signo 1, ¿cierto? Es un negativo. ¿Qué números eran? Veamos si es que algo por ahí está mal en lo que hicimos. Veamos, ¿este número cuál sería? Sería un más 6, ¿cierto? Este pesa 2, ese pesa 4, y además es un bit de signo 0, así que sería un más 6. Este sería un más 3, y el resultado que nos dio, ¿qué número sería? Vamos a ver. Sería, este pesa 1, más, y ese sería, ¿cierto? A ver, 2, 4, 8, sería menos 8. Sería un menos 7 lo que nos dio acá. Un menos 7, como que hay algo medio extraño, ¿no? Parecía ser que sí, pero en realidad esto que acaba de ocurrir es simplemente llamado overflow o desbordamiento. ¿Por qué creen que ocurrió? Porque simplemente nos salimos del rango representable. O sea, si yo tengo 4 bits, ¿cuáles son los números que yo puedo representar? Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Lo que acaba de ocurrir es un overflow. De ocurrir es un overflow. Vamos a poner en rojo el overflow. O desbordamiento también. Vamos a poner ahí. O desbordamiento. ¿Ya? Debido a que el resultado excede o sale del rango representable para esa cantidad de bits. Debido a que el resultado está fuera del rango. Fuera del rango. Representable con dicha cantidad de bits. En realidad, para ser más preciso, con la cantidad de bits del sistema, porque podríamos estar trabajando en 8 bits y aún así podríamos tener, este caso, un overflow, que nos salgamos del rango representable. También podríamos tener 16, 64. En realidad, siempre vamos a tener la posibilidad porque es un rango finito, ¿cierto? La cantidad de bits disponibles en el sistema. O la bit de bits del sistema. ¿Sí? Comprobemos. ¿Cuál sería el rango representable? ¿Cuál es el rango representable usando 4 bits? ¿Cuál sería el rango? ¿Me pueden decir ustedes? Hoy como que no estoy escribiendo muy bien hoy día, pero bueno. Ahora tampoco es que lo haga muy bien en otras veces, pero vamos a tratar de ponerle empeño. Representable con 4 bits en CA2. ¿Se acuerdan que estábamos recordando lo siguiente? Que el rango debería ser algo así. Menos 2 elevado a n menos 1, coma, más 2 elevado a n menos 1 y además un menos 1, porque el 0 como que nos quitaba una combinación, entre comillas, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el n? Es simplemente la cantidad de bits. Así que nos queda entonces que va a ser menos 2 elevado a 4 menos 1, coma, más 2 elevado a 4 menos 1, menos 1. Y eso en definitiva, ¿cuál va a ser? ¿Qué rango va a entregar? Va a ir desde el menos 8 hasta el más 7. Ese es el rango representable o de números que yo puedo representar usando 4 bits. Es un rango acotado, obviamente, porque son muy poquitos bits. Si tuviera 8 bits, como nosotros vimos, nos permite poder representar desde el menos 128 hasta el más 127. Y así yo voy aumentando el rango a medida que aumento la cantidad de bits, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Recuerden también que cada vez que yo ocupo más bits, ocupo más memoria, porque finalmente la memoria es como una, imagínense, bien simplificado, una matriz, donde yo pongo ceros y unos.
Si yo ocupo más bits para representar cada número, más memoria ocupo. ¿Ya? Así que, ¿qué creen que pasó entonces? Claramente el resultado de sumar el 6 más el 3 me da 9, lo cual está fuera del rango. Por eso es que no se pudo representar y nos quedó este error, entre comillas. Y de hecho, lo que quedó representado ahí, ¿qué sería? Justamente el 9. O sea, si lo viéramos en binario, es el 9. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasó? Vamos a mandar una pregunta. ¿Ya? De esta forma, el resultado es inválido. El resultado es inválido. Y ahí, obviamente, se indica generalmente levantando como un flag, una bandera, como le quieran llamar, que se produjo un overflow y el sistema podría tomar o no medidas, pues simplemente anular el resultado. Es inválido. Muy bien. Porque simplemente no salimos del rango de representación. Ahí podrían decir, no, mira, vamos a tratar de dividir por dos, implementar algún algoritmo para tratar de llegar a un resultado. Dividir por dos y después volver a operar para ver si nos da un resultado que esté dentro del rango y después multiplicar y cosas medias raras, pero ya eso depende del sistema puntual. ¿Ya? Porque al principio ocurre un overflow, resultado inválido. Bien. Así que les pregunto yo ahora lo siguiente. Si ya salirse el rango, entonces podría producirse también un overflow si yo, por ejemplo, sumo números negativos. O sea, yo creo que es bien evidente de que si yo sumo dos números negativos que son muy pequeños o que en realidad están muy cerca de este rango inferior, es probable que nos salgamos y nos va a dar un número positivo. Claro, se puede verificar anteriormente, se puede verificar antes de calcular y ver que entre los decimales que vamos a estar fuera del rango. Se puede, no hay ningún problema en eso. Lo cual se va a comprobar fácilmente porque si yo veo, mira, tengo 8 bits, por ejemplo, y calculo el resultado y digo, no, me tiene que dar, por ejemplo, no sé, un 200. Y el rango en el caso de 8 bits va desde el menos 128 hasta el más 127, como les decía. Así que no lo voy a poder representar. Me va a indicar, ¿cierto?, con un bit de signo erróneo. Esto también es importante, así que saben que me acabo de acordar, lo vamos a poner. Se identifica por un bit de signo erróneo. Y obviamente el resultado erróneo, ¿cierto? Pero uno más fácilmente lo ve porque dice, oye, pero estaba sumando dos positivos, ¿por qué me dio un negativo? Y uno dice, bueno, el flow. Ups, se me cae el celular. Al menos el piso no es duro. Ahí. Así que esto podría ser pregunta de prueba, ¿cierto? Y a traer el ojo, pero se mira. Ahí sí. Bueno, ahora, una vez que ya hemos estado viendo lo que sucede con el caso de la suma, pueden ver ustedes que estuvimos trabajando primero desde lo más básico, dijimos que 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, pero lo representamos así, 0, 1, donde ese 1 es un acarreo que se pasa a la siguiente columna, ¿cierto? También si tenemos el 1 más 1 más 1, nos queda 1, 1, ese es el carry, muy similar a lo que hacemos cuando operamos en los decimales, tal cual. Empezamos a sumar, todo bonito, todo perfecto, ¿cierto? Hasta que llegamos a que nos podríamos salir del rango y se produce un overflow, lo cual identifico por un bit de signo erróneo y obviamente si yo voy y calculo el resultado no se va a corresponder, no va a ser lo que debería habernos dado. Y ahora tenemos que restar, ¿cierto? Porque dijimos que hoy día vamos a sumar y restar en números binarios que comprenden todos. Resta en CA2. ¿Qué hacemos? Y la verdad es que no vamos a ver nada nuevo porque en realidad es lo mismo. O sea, sumar y restar en binario va a ser prácticamente lo mismo. Una pequeña consideración. Si yo tengo dos números, A y B, yo puedo decir esto, ¿no? A más menos B. Y ahí estoy restando. O sea, en realidad lo que hago es implícitamente sumar. De forma explícita, sumo nomás. Y claro, hago negativo el menos B. ¿Qué sería eso? Es simplemente decir, A menos B es igual a A más el inverso aditivo del B. Queremos ser más técnicos, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de alguna operación que permita hacer eso?
en lo que hemos estado revisando hasta ahora, no le hemos dado ningún nombre a esa operación. Pero ¿se acuerdan que había una operación que como que le cambiaba el signo al número? ¿Sí? Como cuando estuvimos trabajando, ¿se acuerdan eso de partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer uno, mantenerlo y todo eso? Efectivamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Ejemplo. Ya tengo un día de solamente ejemplo. En realidad nos ayuda bastante a presentar esto. Fíjense que si yo quisiera, por ejemplo, restar estos números. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ahí tengo 8 bits. Estoy trabajando solamente para que sea más práctico, ¿ya? Y aquí tenemos otro número. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y yo quiero restar estos números. ¿Sí? Son dos números positivos. A ese número positivo le quiero restar ese número. ¿Qué me va a dar acá? Bueno, lo que vamos a hacer es el siguiente procedimiento. Fíjense bien que yo voy a tomar el número, el primero que le llamé A, tal cual como está. Así que lo dejo así, tal cual. Me queda entonces, y de hecho, ¿saben qué? Lo voy a copiar incluso. Lo copiamos tal cual, copiar, pegar, y luego al otro número le vamos a aplicar esa operación. Y por si acaso, yo sé que de repente puede ser medio ambiguo, pero en los libros muchas veces se le llama a esa operación aplicar complemento a 2, le dicen. ¿Ya? Porque así como le llama. Entonces uno podría entrar en la duda de decir, pero bueno, ¿acaso no era el complemento a 2 un formato de representación? ¿Cómo le voy a llamar a su operador también complemento a 2? La verdad es que muchos libros lo hacen. Pero al principio piensen que es la operación que me permite invertir el signo de un número en complemento a 2. Y les parece mucho más que tenga más sentido. Ahí. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar eso, que nos permite entonces cambiar el signo del número. Vamos entonces a operar, partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, ¿cierto? Así que aquí mantenemos el 1 y los siguientes bits los invertimos. Así que nos va a quedar el 0, 0, 0, son esos tres, van a ser 0. Después nos quedan tres unos, 1, 1, 1, y ese también lo invertimos. Todo lo invertimos ahí. Se dan cuenta que ahora efectivamente es un número negativo, y es un número negativo que representa al inverso aditivo de este número. ¿Sí? Y si obviamente si yo le aplicara eso mismo nuevamente, no quedaría el mismo número positivo. ¿Sí? Así que ahora podemos operar y podemos realizar la resta simplemente como una suma, porque nosotros sabemos sumar, así que vamos a sumar. Y de hecho, lo que hacemos es sumar e invertir bits, porque para los sistemas digitales es algo que es muy práctico realizar, con puertas lógicas que nosotros vamos a ver posteriormente, pero que permiten hacer esa operación. Invertir, sumar, y con eso no tenemos ningún problema. Así que partimos. Nos queda el 1, acá nos queda 1 también, nos queda 0, 0, aquí ya obviamente nos queda 1 más 1 va a ser 0, 1, pasamos el carry para acá, nos queda entonces 1 más 1 más 1, va a ser 1, 1, y nuevamente ahí nos va a quedar entonces un 1, 1. Vamos a poner el carry, 1, 1, y finalmente va a ser 1 más 0 más 1, va a ser 0, 1. Pueden ver ustedes que nuevamente nos estaríamos pasando la cantidad de bits, ¿cierto? Así que nos va a quedar, ¿qué cosa acá? Voy a arreglar estos unos que quedaron medio raros. Son dos unos, no se olviden. Ahí, que ahora más chico. Ahí sí. Nos queda entonces la cantidad de bits tal cual, porque en suma y resta nosotros mantenemos la cantidad de bits y descartamos ese bit, ¿no? Que no se quiere ir, pero como que ahí lo descartamos. Luego, ¿qué nos queda entonces? Pueden ver ustedes que nos queda un número positivo, que sería el que está ahí. Vamos a comprobar si se corresponde o no. ¿Les parece? Calculemos el valor de ese número. El primer número que estábamos operando, ¿qué número es? Vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Sería, ese es un 7, 7 por 16 más 2. 7 por 16 más 2. Según yo, un 144, más 144. ¿Les queda así a ustedes? ¿Ya? Y sería una resta de ese número menos cuál. Otro positivo que está acá, ese sería el más 15. ¿Sí? Porque simplemente esos 15 es positivo. ¿Cierto? Porque tiene vida signo 0. ¿Cuánto nos debería dar eso? Puse 144, me parece que me equivoqué. Sí, eso es 114, vi mal el número. Ahí sí.
Me disculpen, estaba viendo mal los números. Ahí sí. Y nos queda eso. Luego, si yo voy y le resto el 15, ¿qué me queda? Me va a quedar obviamente 99. Bueno, no tenía que siquiera realizarlo así, pero bueno, nos queda el 99. O nos debería quedar el 99. ¿Y este número que está acá, será el 99? Lo podemos ver de muchas formas, porque, bueno, esto pesa 1, eso pesa 2, ¿cierto? Después 4, 8, 16, viene el 32 y el 64. ¿Será o no será? De hecho, parece que sí, porque esto es 96 y eso es 3, nos da justamente 99. Nos queda obviamente positivo más 99. Se corresponde, ¿no? Está correcto. ¿Se entiende cómo nosotros realizamos entonces la resta en base a partir de una suma? Simplemente cambiándole el signo al número que vamos a restar, al sustraendo, si no me equivoco. Para el minuendo, entró la duda, ¿verdad? Vamos a corregirlo, si es que estuviera en error. Parece que era al minuendo. Ah, ya. Minuendo es el que tenemos el A, ¿cierto? Y el sustraendo es el que nosotros tenemos acá. Vamos a ponerlo igual por si acaso. Este era, de hecho me equivoqué, era minuendo. Hace tiempo que no usábamos esos conceptos, ¿no? ¿Ya? Entonces le cambiamos el signo al B, lo sumamos y tenemos entonces la resta. Ese es el procedimiento que realizamos. Pero como pueden ver, exactamente lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado, obviamente, al aplicar esta operación de cambiar el signo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo y les voy a hacer una pregunta. Una pregunta, obviamente, que va en línea con lo que hemos estado revisando, así para que no se preocupen. Ahí. Tenemos ese número y aquí vamos a tener otro número. Otro número. Sí, son 8 bits. Muy bien. Y queremos restar. Fíjense bien que tenemos un número negativo, tenemos un número positivo. Lo identifico por el bit de signo directamente. Luego lo que queremos realizar es una resta. Por tanto, vamos a dejar el primer número tal cual, no tenemos que hacerle nada. Era nuestro minuendo, a pesar que se ve como súper raro lo que escribí arriba. ¿Sí? Al número al cual le vamos a restar algo, lo copiamos, lo pegamos acá y vamos a proceder ahora a obtener el inverso aditivo, en este caso el negativo que se corresponda a este número, ¿cierto? Aplicando el procedimiento que habíamos realizado anteriormente. Ahí. Y después de eso lo vamos a sumar. ¿Qué nos queda? Vamos a ver. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos. En este caso lo volví a poner ahí, así que bueno, nos queda ahí. 1. Invertimos, nos va a quedar entonces acá un 0, 0, después 1, 1, después queda otro 0 por acá, después quedan solamente 1. 1, 1 y 1. Y fíjense que al final estamos sumando dos números negativos. Igual tiene sentido, ¿cierto? Vemos que nos da 1, 0, acá 0, 1, tenemos ese carry de 1, nos queda por tanto 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1, nuevamente nos queda un carry ahí, 1 más 1 más 0 va a ser 0, 1, 1 más 1 más 1 va a ser simplemente 1 y acá nos queda este carry de 1 y sumamos 1 más 0 más 1, eso sería 0, 1, ¿cierto? ¿Qué nos queda ahí? Voy a poner el carry en verde para ser consistente. Nos queda 1, 1. ¿Y qué pasa ahora? Fíjense que nos quedaron más bits, nos quedaron 9. Por tanto, nosotros mantenemos los 8 que eran y descartamos. Y lo que tenemos acá sería el resultado. O sea, supuestamente, así que estamos en lo correcto. Vemos que estábamos sumando, en definitiva, dos números negativos, porque obviamente si yo tengo un negativo y le resto un positivo, es lo mismo que sumar dos negativos, lo cual se corresponde, ¿cierto? Y nos dio un negativo. Así que al parecer, al menos en lo que respecta a los signos, estaríamos bien. Porque obviamente, si nos hubiera dado un número positivo acá, eso indicaría que no se nos produjo un overflow. Porque ahora en la resta también puede producirse el overflow. Si yo, por ejemplo, estoy, entre comillas, restándole a un negativo, un positivo,
se me van a sumar dos negativos. Y si es muy grande ese positivo, puede hacer que me salga del rango, ¿cierto? Así que hay que tenerlo presente. Bueno, eso era la pregunta que le iba a hacer, pero bueno, igual se la voy a hacer. ¿Nos queda bien o no nos queda bien? Veamos. Primer número que tenemos acá. ¿Qué número es ese? Ese número era negativo, ¿cierto? O sea, es negativo. Sería 3 por 16, 48, más 4, menos 128. Le podemos dar el peso, como le decía, 1 a 1. Ese es 4, ese de ahí es un 16, este de acá un 32, lo sumamos, ¿cierto? Y este bit de signo que como pesa 128, nos va a quedar como menos 128 por el hecho de ser el bit de signo. Operamos. ¿Cuánto nos queda? Vamos a la calculadora. Nos queda así. Menos 128 más 32 más 16 y más 4. Sería un menos 76, si que estamos lo correcto, ¿cierto? Se ve bien, así que vamos a dejar ahí. Menos 76. Y a ese número le estábamos quitando, restando este número. Este número la verdad es que es bien rápido de sacar porque, como pueden ver, ahí tenemos que esto es 3, ¿sí? Después vendría el 16, sería 19, sería un más 19. ¿Sí? Esto obviamente es 16 más 2 más 1. Por eso que digo que es un más 19. Es positivo. Ahí. Más 19. Y lo estábamos restando, ¿cierto? ¿Cuánto nos debería dar eso? Lógicamente, al restarlo, va a terminar sumándose. Va a ser entonces menos 76, menos 19. Debería darnos menos 95. Menos 95 debería ser el resultado. O sea, lo que está acá, que vamos a comprobar. Y quiero que lo comprueben ustedes. Que aprovechen de ejercitar. No son tantos uno, así que lo podemos hacer a mano incluso. ¿Está correcto o no? Que yo me hidrato un poco. ¿Qué hace falta, obviamente, en estas fechas? ¿Está lo correcto o no? Recuerda que se pesa 1, después viene el 2, el 4, el 8, 16, viene el 32. Todos esos se van a sumar así simplemente. Y acá vamos a tener el menos 128, porque estamos trabajando, como les decía, con 8 bits. Si trabajamos con más, obviamente va a quedar diferente eso. ¿Nos da o no nos da? Veamos. Veamos si nos da. Sería el menos 128. Vamos a poner acá menos. Ya. Más 32 y más 1. Menos 95. Estaremos en lo correcto, ¿cierto? Así como pueden ver, es totalmente válido. Sin embargo, nuevamente les comento que sí puede darse el overflow. ¿Ya? Podría darse al restar números sin ningún problema, porque en definitiva nos pueden quedar sumándose dos números positivos, ¿cierto? Al momento de aplicar este procedimiento, o nos podrían también quedar sumando dos números negativos. Ahí podríamos excedernos del rango. ¿Sí? Así que muy importante notar eso. Puede parecer evidente, pero igual lo ponemos, ¿no? Importante. Al restar, también podría producirse un overflow. Porque finalmente el overflow es simplemente que el resultado que nos da sale del rango de representación que tenemos para esa cantidad de bits dados. Eso es lo que significa. Entonces, obviamente, si me quedan dos positivos, que justamente su resultado salga del rango, se produjo el overflow. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces alguien, quizá de forma intuitiva, podría decir, no, es que si resto el número más pequeño y no me puede dar un overflow. No, no es el caso. Se puede producir overflow. Podría ser pregunta de prueba, ¿no? Ahí. ¿Dudas, comentarios? Vamos a mandar una pregunta por acá, si se entiende. Hoy día la verdad es que ya hemos visto todo lo que tenía planeado revisar. Hicimos la recapitulación, hicimos suma, hicimos resta, vimos también el concepto del overflow.
nos quedaría ver multiplicación y división la próxima clase. Ya estamos casi cerrando, como les decía, estos temas referidos a los sistemas digitales. Ahí. Te pido que por favor respondan a esa encuesta. ¿Se entiende lo presentado el día de hoy? Si no, cualquier duda, por favor, el momento. Ya, si alguien no participó en la clase anterior, vea el video o cuando menos revise el apunte, ¿ya? Porque obviamente en la clase yo doy más explicaciones, el apunte como que pongo lo preciso nomás, ¿ya? Porque ahora vamos a ocupar esto también para el caso de la división y para la multiplicación. Porque finalmente, aunque no me crean, todo lo que vamos a hacer es sumar, también en esos casos. Así que bueno, les agradezco mucho su participación, espero que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo el día viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.